En este video vamos a diseñar una playlist de Spotify usando conceptos importantes de programación orientada a objetos, como herencia, clases abstractas, polimorfismo, interfaces y composición. Pero no te voy a mostrar cada clase ya terminada. La idea es diseñar las clases desde cero. Vamos a ir paso a paso explicando cada decisión que tomamos y también vamos a ver por qué algunas ideas que parecen buenas al comienzo, después pueden no ser la mejor opción. Así que si quieres entender cómo estos conceptos se usan juntos en un ejemplo más real, te recomiendo ver este video. El primer paso para diseñar un conjunto de clases es entender el dominio sobre el que vamos a trabajar. Y el dominio es simplemente el problema o la parte del mundo real que queremos representar con nuestro código. En nuestro caso, el dominio es una playlist de Spotify. Y como la mayoría de personas ha usado Spotify alguna vez y sabe al menos de forma general cómo funciona una playlist, podemos decir que ya conocemos el dominio que vamos a modelar. Ahora podemos pasar al siguiente paso, identificar los conceptos más importantes que existen dentro de ese dominio, porque esos conceptos son los que más adelante se convertirán en nuestras clases. En una playlist de Spotify hay dos conceptos que destacan inmediatamente, la playlist y la canción. Y ahora, con estos dos conceptos identificados, ya podemos empezar a diseñar nuestras clases. Empecemos diseñando la clase canción. Esta clase va a representar una canción dentro de nuestra aplicación, así que lo primero que tenemos que hacer es identificar los atributos más importantes de una canción. Uno de esos atributos es el título de la canción. Por eso, en nuestra clase vamos a agregar un atributo llamado título, que será de tipo string. El siguiente atributo será el artista, también de tipo string, que representará a la persona o grupo que interpreta la canción. Ahora tenemos que identificar algún comportamiento importante de una canción, y uno que podemos identificar fácilmente es el de la reproducción. Por eso vamos a crear un método llamado reproducir. Este método va a representar la acción de empezar a tocar la canción. Y si una canción se puede reproducir, también se puede pausar. Así que vamos a agregar otro método llamado pausar. Por ahora vamos a dejar así nuestra clase canción y pasaremos a la clase playlist. Esta clase va a representar una playlist dentro de nuestra aplicación. Uno de los atributos más importantes de una playlist es su nombre. Por eso, nuestro primer atributo será nombre, de tipo string. Otro atributo importante que podemos identificar es el creador de la playlist. Por eso, nuestro segundo atributo será creador, también de tipo string. Nosotros podemos ver que una playlist puede contener varias canciones. Por eso, vamos a agregar un atributo llamado canciones, que será un array list de tipo canción. Y como una playlist está compuesta por varias canciones, vamos a representar esta relación como una composición en nuestro diagrama UML. Ahora, a nuestra clase playlist le vamos a agregar un método. Me refiero al método agregar canción. Con este método vamos a poder agregar canciones a nuestra playlist. También podríamos agregar un método llamado eliminar canción, pero en este video no lo vamos a agregar. Luego vamos a agregar el método reproducir todo, que va a representar la acción de reproducir todas las canciones de la playlist. Y con esto ya tenemos terminado el diseño básico de nuestra clase playlist. Ahora te quiero mostrar algo. Acá tengo una playlist con una canción, pero me acabo de dar cuenta de algo. A una playlist no solo le podemos agregar canciones, sino también podcasts y audiobooks. Eso significa que en nuestra aplicación no solo existe la clase canción, sino también la clase podcast y la clase audiobook. Estas dos nuevas clases tienen un atributo en común con la clase canción, el atributo título. Pero, mientras que la clase canción tiene el atributo artista, la clase podcast tiene el atributo moderador y la clase audiobook tiene el atributo autor. Eso sí, todos los métodos que ya habíamos definido en la clase canción también existen en estas dos nuevas clases. Ahora, nosotros podemos ver que hay atributos y métodos comunes entre estas clases. Estos atributos y métodos comunes los podemos poner en una clase padre, para que luego puedan ser heredados por las clases hijas. Lo importante es que el nombre de esta clase padre represente una entidad lógica dentro de nuestro dominio y que pueda agrupar correctamente a todas estas clases. Por eso, vamos a llamar a esta clase contenido de audio, porque tanto una canción como un podcast y un audiobook son contenidos de audio. Pero hay algo importante que debemos tener en cuenta.
Dentro de nuestro dominio, tanto una canción como un podcast y un audiobook son contenidos concretos. En cambio, contenido de audio es más bien una idea general, un concepto abstracto que usamos para representar lo que tienen en común estas clases. Eso significa que no deberíamos poder crear directamente un objeto de tipo contenido de audio. Por eso, la clase contenido de audio debe ser una clase abstracta. Además, queremos que cada clase que hereda de contenido de audio tenga su propia versión de los métodos reproducir y pausar. Una forma de forzar esto es definiendo los métodos reproducir y pausar como métodos abstractos dentro de la clase contenido de audio. Y ahora sí, con esto, por ahora, hemos terminado de construir esta jerarquía de clases. Pero ahora tenemos que hacer una pequeña actualización en la clase playlist. Si vamos a esa clase, podemos ver que, hasta ahora, una playlist solo puede contener canciones. Sin embargo, como sabemos, una playlist en Spotify no tiene que contener únicamente canciones. También puede contener podcasts o audiobooks. Por eso, el atributo que tenemos ahora en la clase playlist ya no debería representar solo una lista de canciones, sino una lista de contenidos de audio. Después de todo, un contenido de audio puede ser una canción, un podcast o un audiobook. Y claro, ahora ya no tiene sentido llamar a este atributo de esta manera, porque la playlist ya no va a contener únicamente canciones. Por eso, vamos a cambiar su nombre a contenidos de audio. Y por último, también tenemos que actualizar la relación de composición. Ahora, la composición ya no será directamente entre playlist y canción, sino entre playlist y contenido de audio. Pero ahora, déjame mostrarte una cosa más. Cuando reproducimos un podcast o un audiobook, podemos ver botones que nos permiten adelantar y retroceder la reproducción 15 segundos. Además, el contenido está dividido en capítulos, lo que permite al usuario saltar directamente a la parte que quiere escuchar. Sin embargo, estas funcionalidades no existen para una canción. Como estas tres acciones existen para un podcast y un audiobook, pero no para una canción, no sería recomendable definir estas acciones en la clase contenido de audio. Si lo hiciéramos, estaríamos obligando a la clase canción a heredar funcionalidades que realmente no le corresponde, y eso rompería el diseño de nuestras clases. Entonces, lo que podemos hacer es crear una interfaz llamada navegable. Y dentro de esta interfaz vamos a definir esas acciones para que luego sean implementadas solamente por las clases podcast y audiobook. Y ahora sí, ya tenemos el diseño de nuestras clases terminado, así que podemos empezar a implementarlas en código. Vamos a empezar con la clase contenido de audio. Primero, la declaramos abstracta. Luego, agregamos el atributo privado título de tipo string. También vamos a agregar un constructor y con este constructor vamos a inicializar el atributo título. Y finalmente agregamos los dos métodos abstractos, reproducir y pausar. Ahora sigamos con la clase canción. Lo primero que vamos a hacer es extender la clase contenido de audio. Cuando hacemos esto, nos aparece un error, porque todavía tenemos que sobreescribir e implementar los métodos abstractos reproducir y pausar. Pero antes de hacer eso, vamos a agregar un atributo privado llamado artista, de tipo string. También vamos a agregar un constructor. A este constructor le vamos a pasar dos parámetros, un título y un artista. Dentro del constructor, en la primera línea, y siempre en la primera línea, vamos a llamar al constructor de la clase padre usando super. En este caso, le pasamos el parámetro título, ya que ese atributo será inicializado dentro de la clase contenido de audio. Después de eso, inicializamos el atributo artista. Y ahora vamos a sobreescribir el método reproducir. Lo que queremos es mostrar un mensaje que indique qué canción se está reproduciendo y de qué artista es. Pero cuando intentamos escribir título, vemos que aparece un error. Esto pasa porque título está declarado como privado dentro de la clase contenido de audio. Aunque la clase canción hereda de la clase contenido de audio, no puede acceder directamente a ese atributo. La razón es que los atributos privados solo pueden usarse dentro de la clase donde fueron declarados. Entonces, ¿cómo podemos obtener el título desde la clase canción? La solución es acceder a ese valor de manera indirecta.
Para eso, vamos a regresar a la clase contenido de audio y vamos a crear un getter para el atributo título. Este getter nos va a permitir devolver el valor de título desde la clase contenido de audio. Y como el getter será público, la clase canción podrá usarlo sin acceder directamente al atributo privado. De esta manera, seguimos respetando el encapsulamiento. Ahora, volvemos a la clase canción y en lugar de intentar acceder directamente al atributo título, vamos a acceder a él mediante el método heredado getTítulo. Y ahora podemos ver que no tenemos ningún error. Así que terminamos el mensaje que queríamos imprimir y ahora hacemos simplemente algo parecido con el método pausar. Y con esto hemos terminado por ahora con la clase canción. Ahora seguimos con las clases podcast y audiobook. En ambas clases extendemos la clase contenido de audio. Mientras en la clase podcast agregamos el atributo privado moderador de tipo string, en la clase audiobook agregaremos el atributo privado autor también de tipo string. Luego agregamos los constructores correspondientes. Y por último, sobreescribimos los métodos reproducir y pausar para que cada clase tenga su propia versión de estos comportamientos. Y listo. Ahora, rápidamente, vamos a implementar la interfaz navegable. Aquí solo tenemos que agregar los 3 métodos de la interfaz: adelantar 15 segundos, retroceder 15 segundos e ir a capítulo. Después, vamos a la clase podcast y hacemos que implemente esta interfaz. Vemos que nos aparece un error porque ahora la clase podcast está obligado a implementar los 3 métodos de la interfaz navegable. Así que primero sobreescribimos el método adelantar 15 segundos y simplemente mostramos un mensaje indicando que se adelantó la reproducción 15 segundos. Luego hacemos algo parecido con el método retroceder 15 segundos, pero esta vez mostramos que la reproducción retrocedió 15 segundos. Y por último, sobreescribimos el método ir a capítulo. Aquí simplemente mostramos un mensaje indicando que nos fuimos al número de capítulo recibido. Y ahora vamos rápidamente a la clase audiobook y hacemos exactamente lo mismo. Y finalmente vamos a implementar la clase playlist. Primero agregamos el atributo nombre de tipo string. Luego agregamos el atributo creador también de tipo string. Después agregamos el atributo contenidos de audio, que será una lista de objetos de tipo contenido de audio. Ahora también vamos a agregar un constructor. A este constructor solamente le vamos a pasar el nombre de la playlist y el creador. Dentro del constructor inicializamos esos 2 atributos y también inicializamos nuestra lista contenidos de audio. Y ahora vamos a implementar el primer método de la clase playlist, pero nos damos con la sorpresa de que nos hemos olvidado de adaptarlo. Nuestra playlist ya no agrega solamente canciones, sino cualquier tipo de contenido de audio. Así que primero vamos a corregir eso en el diagrama UML. Luego, ya con el diseño actualizado, lo implementamos en código. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente agregar este nuevo contenido de audio a nuestra lista llamada contenidos de audio. Y eso es todo. Ahora vamos con el método reproducir todo. Aquí vamos a iterar a través de toda la lista contenidos de audio. Y por cada elemento de la lista vamos a ejecutar su método reproducir. Con esto hemos terminado la implementación de la clase playlist. Y ahora sí, vamos a nuestra clase main. Aquí vamos a crear una canción, un podcast y un audiobook. Luego vamos a ver los métodos del objeto canción. Además del método getTítulo, vemos que solamente tiene los métodos reproducir y pausar. Así que vamos a invocar ambos métodos. Después, revisamos los métodos del objeto podcast y vemos que no solo tiene los mismos métodos que tenía el objeto canción, sino también los métodos que vienen de la interfaz navegable. Así que ejecutamos todos sus métodos. Hacemos lo mismo con el objeto audiobook, ejecutamos la aplicación y vemos que se imprimen los mensajes esperados. Ahora vamos a borrar este código de prueba y vamos a dejar solamente los objetos creados. Luego creamos una playlist. Primero agregamos la canción, después agregamos el podcast y finalmente agregamos el audiobook. Ahora llamamos al método reproducir todo de la playlist, ejecutamos la aplicación y vemos que se imprime el mensaje correspondiente para cada tipo de objeto. Y esto sucede gracias al polimorfismo. Como puedes ver, en este video nuestro diseño fue cambiando poco a poco.
A veces hicimos cambios porque habíamos olvidado actualizar algo, y otras veces porque encontramos una mejor forma de diseñar nuestras clases. Así que no te preocupes si al comienzo no logras un diseño perfecto. Cuando trabajamos en un proyecto, es normal que el diseño vaya mejorando con el tiempo. Y con esta idea cerramos el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.